Acomodé el espejo retrovisor intentando enfocar la vista, maldiciendo el golpe que le había dado a mi defensa contra esa vieja cruz de concreto a la orilla de la carretera. Pero al ver el reflejo del asiento trasero, la borrachera se me cortó de golpe y la sangre se me hizo hielo. El asiento no estaba vacío. Sentada justo detrás de mí, había una figura chamuscada, con la piel fundida a los huesos y la ropa pegada en carne viva. La criatura alargó una mano que apestaba a llanta quemada y sangre hervida. Me rozó la nuca con sus dedos tiesos y me susurró al oído con una voz llena de estática y dolor: «Gracias por romper mi encierro. Ahora llévame a tu casa». Muy buenas noches, comunidad. Las carreteras de madrugada tienen una energía pesada, un silencio sofocante que te envuelve en cuanto dejas atrás las luces de la ciudad. Para muchos, manejar de noche es relajante, pero los traileros y los que viven del asfalto saben la verdad. Allá afuera, en la negrura de las sierras, los desiertos y las curvas pronunciadas, no viajas solo. Hay caminos que le pertenecen a entidades antiquísimas, demonios del polvo y de la chatarra que exigen un tributo de dolor para dejarte pasar. Hoy nos subimos al asiento del conductor para recorrer las rutas más oscuras. Historias de altares de carretera que no deben tocarse, copilotos putrefactos y retenes donde la autoridad no es de este mundo. Al final, ¿qué es real o no? Es una opinión que solo es de ustedes. Iniciamos con los relatos de hoy. Aseguren sus cinturones y pongan los seguros de las puertas. Ya estás entrando en los siguientes relatos de esta noche. Un saludo a la comunidad si este relato llega a publicarse. Me llamo Marcos y lo que les voy a contar arruinó mi vida para siempre. Todo ocurrió hace 4 años, en la antigua carretera federal que sube por la zona de Tres Marías. Es un camino lleno de curvas cerradas, neblina constante y barrancos profundos. Era sábado por la madrugada. Yo regresaba de una fiesta en un pueblo cercano, manejando mi auto completamente alcoholizado, cegado por el sueño y la imprudencia. En una de las curvas más cerradas, conocida como la Curva del Diablo, calculé mal. Las llantas patinaron en el asfalto húmedo y el carro se derrapó hacia el acotamiento, frenando de golpe contra un montículo de piedras y tierra. Me bajé furioso, mareado, para revisar el daño. Mi defensa delantera estaba abollada y justo debajo de la llanta había aplastado un pequeño altar. Era una de esas cruces de concreto y herrería que la gente pone cuando alguien muere en un accidente, rodeada de veladoras negras y flores podridas. El coraje y la borrachera me cegaron. Empecé a patear la cruz hasta que el metal se dobló y el concreto se partió en 2. Escupí sobre los restos de las veladoras, maldiciendo a la persona muerta por estorbar en mi camino. Me subí al carro, metí reversa y arranqué a toda velocidad. No había avanzado ni 5 kilómetros cuando la calefacción de mi auto dejó de funcionar. Un frío espantoso, pesado y húmedo como el de una morgue, inundó la cabina, y con el frío llegó el olor. Un tufo asqueroso a carne carbonizada, sangre vieja y gasolina. Sentí una pesadez en el pecho, como si la presión del aire hubiera cambiado. Por inercia levanté la vista hacia el espejo retrovisor. El terror me paralizó las manos sobre el volante. Atrás, en medio de los asientos, estaba sentado un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba completamente destrozado, el cuello estaba roto en un ángulo imposible, y su rostro era una masa de carne quemada y hueso expuesto. No tenía párpados, solo 2 esferas blancas inyectadas en sangre que me miraban fijamente a través del reflejo. Intenté frenar, pero mis piernas no respondían. Estaba en estado de shock absoluto. La criatura se inclinó hacia adelante. Escuché el crujido de sus costillas rotas frotándose entre sí. Su rostro se acercó a mi oreja derecha. La temperatura bajó tanto que pude ver el vaho de mi propia respiración, pero el aliento de esa cosa era hirviente. Llevaba 20 años atado a esa piedra, muriendo quemado todas las noches. Susurró con una voz que sonaba como huesos moliéndose. Me quitaste mi ancla. Ahora tú eres mi casa. Las luces de mi auto se apagaron de golpe y el volante se giró solo hacia la izquierda, directo hacia el barranco. Yo pisé el freno con ambas piernas, gritando de terror, y el carro se detuvo a centímetros del abismo.
Cuando volví a mirar hacia atrás, jadeando y con el corazón a punto de reventar, ya no había nadie. El olor a carne quemada se fue disipando lentamente. Logré llegar a mi casa de milagro, pero el verdadero castigo comenzó al día siguiente. Yo sobreviví a la carretera, pero la entidad se vino conmigo. Ahora, cada vez que intento subirme a un automóvil, el motor falla, las puertas se traban solas y el olor a gasolina inunda la cabina. Hace un año, mi hermana menor pidió mi carro prestado para ir a la universidad. Los frenos fallaron misteriosamente en una calle recta y se estrelló de frente contra un muro. Ella sobrevivió, pero quedó en silla de ruedas. Fui con un santero buscando ayuda y me dijo la verdad más amarga. Las cruces de carretera no siempre son para recordar al difunto. Muchas veces son sellos de brujería, anclas espirituales que los familiares ponen para que el alma atormentada o el demonio que causó el accidente se quede atrapado en ese metro cuadrado de tierra. Al romper la cruz con desprecio, yo liberé al parásito del asfalto y ahora él vive en mi sombra, provocando accidentes a todo el que se atreve a sentarse en mi asiento trasero. A mí me deja una sensación verdaderamente asfixiante y un aprendizaje brutal. ¿Cuántas veces hemos visto esas pequeñas cruces o altares oxidados a la orilla de la carretera y las pasamos por alto, pensando que son simples muestras de luto? Esta historia nos voltea la perspectiva de una forma aterradora. ¿Y si algunas de esas cruces son advertencias? ¿Y si son candados de concreto y hierro para mantener encerradas a las entidades que se alimentan de la tragedia? Faltarle el respeto a la muerte nunca sale gratis, y menos en esos caminos solitarios donde la oscuridad es la verdadera dueña del volante. Acomódense bien en sus asientos, revisen sus retrovisores y no bajen la ventana, porque continuamos nuestro viaje hacia la oscuridad de la sierra con nuestro siguiente relato. Hola a todos en la comunidad. Mi nombre es Ramón y fui operador de tráiler de carga pesada durante casi 20 años. En este oficio uno se acostumbra a todo, a los asaltos, al cansancio extremo y a las sombras que la mente inventa cuando llevas 40 horas sin dormir. Pero lo que me pasó en el tramo del Espinazo del Diablo, la carretera libre que conecta Durango con Mazatlán, no fue una alucinación. Fue un encuentro directo con el dueño de la sierra. Era noviembre, pasadas las 2 de la mañana. Llovía a cántaros y la neblina era tan espesa que apenas si podía ver la línea blanca a 3 metros de mi defensa. Manejaba lento, a unos 20 kilómetros por hora, rezando para no irme al voladero en alguna de las curvas ciegas. De repente, los faros iluminaron una figura humana caminando por el acotamiento. Era un hombre viejo, con un impermeable amarillo desgarrado, empapado hasta los huesos y temblando violentamente. Entre los traileros de la vieja escuela hay una regla no escrita. Si la sierra está brava y alguien se está muriendo de frío, le abres la puerta o la carretera te lo cobra. Frené el camión, quité el seguro del copiloto y le grité que subiera. El hombre trepó pesadamente. No me dio las buenas noches ni me dio las gracias. Solo se sentó rígido, mirando hacia el frente. Arranqué de nuevo, intentando romper el hielo preguntándole hacia dónde iba, pero no me contestó. Asumí que estaba en shock por el frío, así que encendí la calefacción de la cabina al máximo. Ese fue mi error. A los 5 minutos, con el calor encerrado, un olor repugnante empezó a inundar el tractocamión. No era el olor a ropa mojada o a sudor, era una peste insoportable a formol, a vísceras expuestas y a tierra de panteón húmeda. Era el olor inconfundible de un cadáver pudriéndose bajo el sol. Me tapé la nariz con el dorso de la mano y volteé a ver al pasajero de reojo. El estómago se me revolvió de golpe. El hombre se estaba derritiendo. Con el calor de la cabina, su piel pálida se estaba llenando de ampollas negras que reventaban, supurando un líquido espeso y amarillento que manchaba el asiento de tela. Su impermeable amarillo parecía estarse fundiendo con su carne en un proceso de putrefacción acelerada. Del puro terror, pisé el freno a fondo, pero el camión no se detuvo. Los frenos de aire estaban completamente muertos. Íbamos en bajada, acercándonos a una de las curvas más peligrosas del tramo. «¡Bájate, cabrón! ¡Bájate de mi camión!», le grité, agarrando la barra de metal que usaba para revisar las llantas. La entidad giró el cuello hacia mí. Su rostro ya no tenía facciones humanas.
La nariz se le había caído y sus labios estaban retraídos en una mueca esquelética, mostrando unas encías podridas. No movió la boca para hablar, pero escuché su voz directamente en mis oídos, ahogada y burbujeante. No me subí para secarme, Ramón. Me subí porque esta sierra tiene hambre, y si no pagas el peaje, te llevo conmigo al fondo del barranco. La cosa alargó una mano descarnada y agarró el volante. Sentí una fuerza sobrenatural intentando girar el camión directamente hacia el precipicio. Yo jalaba el volante hacia el lado contrario con todas mis fuerzas, llorando de desesperación, pero era como intentar ganarle a una máquina hidráulica. ¿Qué quieres? Llévate la carga, llévate todo, grité llorando. Sangre, siseó la criatura, clavando las garras de su mano libre en mi antebrazo derecho. El dolor fue cegador. Sentí cómo sus uñas necrosadas perforaban mi chamarra y se enterraban en mi carne, quemándome como si fueran hierros al rojo vivo. La criatura me arrancó un pedazo de piel y músculo con un tirón brutal. En cuanto la sangre brotó y manchó el tablero del camión, el peso sobre el volante desapareció. Pisé el pedal y esta vez los frenos respondieron al instante, deteniendo la pesada unidad a menos de medio metro del borde del barranco, con las llantas delanteras casi colgando al vacío. Caí sobre el volante, hiperventilando y agarrándome el brazo destrozado. Al mirar hacia el asiento del copiloto, estaba vacío. Lo único que quedaba era un charco de líquido negro y pestilente y un pedazo de uña gruesa incrustada en la tela. Logré llegar a una caseta de cobro horas después y pedí ayuda. Me tuvieron que dar 50 puntos de sutura. Los paramédicos pensaron que me había accidentado con un fierro del motor, pero la herida se infectó de inmediato con una bacteria extrañísima y por poco me amputan el brazo. Hoy mi brazo está adornado con una cicatriz profunda y negra en forma de garras. Jamás volví a subirme a un tráiler. Los dueños de las flotas creen que los accidentes en el Espinazo del Diablo son por fallas mecánicas o choferes dormidos, pero los que hemos pagado el peaje sabemos la verdad. Allá arriba, la muerte hace dedo bajo la lluvia, y si te toca subirla, más vale que tengas carne de sobra para pagar tu vida. A mí me deja verdaderamente paralizado de terror. La solidaridad es una reacción humana casi instintiva, especialmente en los oficios más solitarios y duros. Imagina el impacto psicológico de intentar hacer una buena obra, de abrirle la puerta a alguien que necesita ayuda bajo una tormenta, solo para descubrir que has invitado a la mismísima muerte a sentarse a tu lado. Historias como la de Ramón explican por qué muchos camioneros prefieren mirar al frente y acelerar cuando ven sombras a la orilla del camino, sin importar cuánto les supliquen. En esas rutas de oscuridad absoluta, la caridad te puede costar el alma, pero la pesadilla en el asfalto no se limita a pasajeros solitarios. A veces, el mal te espera más adelante, bloqueando todo el camino, portando uniformes que inspiran un falso respeto. Continuamos con nuestro último relato de esta noche. Hola a todos en la comunidad, me llamo Alberto y lo que viví junto a mi esposa en el desierto de Sonora es la prueba de que el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces, te marca el alto en medio de la carretera, vestido de autoridad. Viajábamos de madrugada por la carretera que cruza la zona del gran desierto de Altar. Es una recta interminable, monótona y completamente oscura. En el asiento de atrás iba nuestro hijo Mateo, de apenas 6 meses, durmiendo tranquilamente en su silla. Eran casi las 4 de la mañana cuando vi a lo lejos unas luces rojas intermitentes y el brillo de bengalas en el asfalto. Disminuí la velocidad. Era un retén. En México es normal toparse con militares en estas zonas. Así que bajé la ventana, encendí la luz interior y preparé mis documentos. Pero conforme me acercaba, algo se sentía profundamente mal. No había camionetas oficiales ni torretas de policía, solo un jeep viejísimo, oxidado, que parecía sacado de la época de los 70s. Había 4 uniformados bloqueando el paso. Sus ropas eran un camuflaje gastado, manchado de un lodo oscuro que apestaba a hierro y a carne podrida. Frené el auto. Uno de los militares se acercó a mi ventana. Caminaba con una rigidez antinatural, arrastrando un poco la pierna izquierda. Llevaba el casco militar muy bajo y un pasamontañas táctico que le cubría hasta la nariz.
Cuando llegó a mi altura, el frío que entró por la ventana me congeló el sudor de la frente. El hombre se agachó para asomarse al interior de la cabina, y al hacerlo, la luz del tablero iluminó lo que había debajo de su casco. No tenía ojos. Donde debían estar las cuencas, solo había piel lisa, grisácea y muerta, y debajo de la tela del pasamontañas se marcaba una sonrisa imposiblemente ancha. El hombre bajó la tela negra, revelando una boca sin labios, atascada de dientes afilados y amarillentos, como los de un animal salvaje. El pánico me paralizó las cuerdas vocales. El ser no movió la boca, pero una voz estática, que sonaba como arena frotando contra metal, resonó dentro de mi propia cabeza. Inspección de rutina. Bajen del vehículo. El peaje de esta noche es la carne fresca. Lentamente, esa aberración levantó un brazo y señaló con un dedo larguísimo, terminado en una uña negra, directamente hacia el asiento trasero, hacia mi bebé. En ese instante, los otros 3 militares rodearon el auto. Vi de reojo que no traían rifles, traían fierros oxidados y machetes manchados de negro. Empezaron a golpear los vidrios con una fuerza brutal. Mi esposa despertó gritando de terror y Mateo empezó a llorar desesperado. El instinto de supervivencia de padre me desconectó el miedo. Metí el acelerador a fondo. El motor rugió y el auto salió disparado hacia adelante. La defensa golpeó a 2 de esas criaturas. No sonaron como cuerpos humanos. El impacto sonó hueco, como si hubiera atropellado maniquíes rellenos de ramas secas y huesos. Por el retrovisor, vi cómo las entidades se levantaban del asfalto con movimientos espasmódicos y se quedaban paradas bajo la luz de las bengalas, observándonos alejarnos en la oscuridad. No paré hasta llegar a una gasolinera iluminada a las afueras de San Luis Río Colorado. Ya cuando empezaba a amanecer, cuando mi esposa bajó a Mateo de la silla para abrazarlo, nos dimos cuenta de la verdadera magnitud de lo que había pasado. Alrededor del tobillo derecho de nuestro bebé había un moretón negro, perfecto, con la forma de una mano inmensa de dedos muy largos. Ninguno de esos seres llegó a tocarlo físicamente, pero su energía casi se lo lleva. Tuvimos que llevar a nuestro hijo con un curandero para que le hiciera una limpia con rezos pesados, porque en las noches no dejaba de llorar mirando fijo hacia las esquinas oscuras del techo. Hoy no viajo de noche por ningún motivo. Y si ustedes lo hacen y ven a lo lejos un retén con bengalas viejas y uniformes gastados, no se detengan por nada del mundo, porque los que están pidiendo el alto ya no son de este mundo y no están buscando papeles, están buscando almas para llenar sus cuarteles en el infierno. A mí me deja una sensación verdaderamente abrumadora. Nos enseñan a respetar a las figuras de autoridad, a detenernos cuando vemos un uniforme, confiando en que están ahí para protegernos. Pero este relato nos arranca esa seguridad de tajo y nos sumerge en el peor de los horrores, la idea de que los demonios y las entidades del bajo astral son lo suficientemente inteligentes como para disfrazarse de la misma ley, utilizando retenes fantasmas para emboscar a sus víctimas en la vulnerabilidad de la noche y el aislamiento del desierto. Imaginar a un padre pisando el acelerador a fondo para salvar a su hijo de las garras de algo sin rostro es una pesadilla de la que nadie quisiera ser protagonista. Con este relato crudo y desolador, cerramos nuestra sesión de esta noche. Si estas crónicas de carretera, de cruces profanadas, copilotos en putrefacción y militares de ultratumba les provocaron un auténtico escalofrío, apoyen este video dejando su pulgar arriba y compartiéndolo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir explorando estas rutas malditas para traerles las historias más oscuras. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subimos nuevo material. En la descripción del video encontrarán nuestro correo electrónico oficial. Si alguna vez recogiste a alguien en la madrugada y sentiste que no era de este mundo, o si cruzaste una carretera donde sentiste que el asfalto mismo respiraba, escríbenos. Aquí leemos todos y cada uno de los mensajes, porque sabemos que la oscuridad de las carreteras guarda secretos que necesitan ser escuchados. Por hoy, el viaje ha terminado. Ya pueden encender todas las luces de su casa y quitarle el seguro a sus puertas. La próxima vez que viajen de noche y vean una luz roja intermitente a lo lejos en medio de la nada, revisen bien quién está parando el tráfico y, por favor,
Pase lo que pase, no miren por el espejo retrovisor. Que tengan muy buenas noches.